Bienvenidos a nuestro canal católico. Esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a hacer nuestro encuentro de estudio bíblico sobre el Evangelio del próximo domingo 31 de octubre del 2021, ¿no? Es Marcos 12, Marcos capítulo 12, entre los versículos del 28 al 34. Y como siempre vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que en nombre de su Hijo Jesucristo nos regale su Santo Espíritu para que este encuentro se realice como Jesús quisiera y merece que sea realizado. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un maestro de la ley que había oído la discusión, viendo que les había contestado bien, se le acercó y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel. El Señor Dios nuestro es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba le dijo: muy bien, maestro. Con razón has dicho que Él es uno solo y que no hay otro fuera de Él. Y amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo vale mucho más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a preguntarle más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, vamos a ver entonces este Santo Evangelio a la luz del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Vamos a ver qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre este Evangelio, ¿no? Un estudio bíblico a la luz de las tres fuentes de la revelación, ¿no? Nosotros vemos qué dice las Sagradas Escrituras, qué dicen los santos padres de la Iglesia y qué dice el Catecismo, ¿no? Hoy vamos a ocuparnos del Catecismo. Para ello vamos al numeral 2083 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿no? Ese es el título, ¿no? Entonces viene el numeral 2083, dice: Jesús resumió los deberes del hombre para con Dios con estas palabras: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. Detengámonos ahí un momentico. Detengámonos, pues estas palabras las ha tomado Jesús en el Evangelio de Deuteronomio, ¿cierto? Deuteronomio 6:4. Amarás al Señor con todo tu ser. Amarás al Señor con todo tu ser. Yo creo que es válido definir aquí qué es el ser. Todos los días escuchamos esa palabra, el ser, y en la Escritura, en los Evangelios, lo leemos mucho, ¿no? Pero definamos qué es el ser. El ser es la sumatoria de alma, corazón, mente y cuerpo. Repito, el ser es la sumatoria de alma, corazón, mente y cuerpo. ¿Y qué hay en el alma? En el alma
están las tres potencias divinas: memoria, intelecto y voluntad. En Semana Santa, en las procesiones, cuando sacan la imagen de nuestro Señor, lleva tres rayitos, son como tres laticas en la cabeza, como tres rayitos. Esas son las tres potencias divinas: memoria, intelecto y voluntad. Es en el fondo del alma, en estas tres potencias, donde reside la semejanza con Dios, ¿no? Como dice Luisa Picarreta, si estas tres potencias del alma, memoria, intelecto y voluntad, estuvieran siempre en orden al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, serían como caminos reales para estar yendo y viniendo al cielo las veces que nos provoque, ¿no? Son caminos reales, es abrir la comunicación con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Y como dice Luisa Picarreta, son como caminos reales para estar yendo y viniendo al cielo. Sigamos con este numeral. Bueno, pues vamos al principio. Jesús resumió los deberes del hombre para con Dios con estas palabras: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. Estas palabras siguen inmediatamente a la llamada solemne: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Deuteronomio 6:4. Detengámonos ahí. A todos nos han enseñado, y eso está bien, que el primer mandamiento es amarás al Señor, tu Dios, por encima de todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Pero es que a este mandamiento lo antecede una palabra clave: escucha, Israel. Shema, Israel. ¿No? Shema quiere decir escucha. Escucha, Israel. Para amar a Dios sobre todas las cosas hay que escucharlo primero, ¿no? Hay que escuchar al Padre, ¿no? Hay que escuchar a todos los que nos hablan sabiamente de Jesús. Mire que en dos oportunidades en el Evangelio el Padre dice escucharlo, ¿no? Este es mi Hijo amado, escucharle, en el bautismo y en la transfiguración, ¿no? Y ya en las bodas de Caná, María dice: haced lo que Él os diga, ¿no? Escucha, Israel, escucha, ¿no? El Señor nuestro Dios es el único Señor. Deuteronomio 6:4. Dios nos amó primero. El amor de Dios único es recordado en la primera de las 10 palabras. Los mandamientos explicitan a continuación la respuesta de amor que el hombre está llamado a dar a su Dios. Entonces fíjese pues, no perdamos de vista este numeral 2083. Jesús resumió los deberes del hombre para con Dios con estas palabras: amar a Dios con todo el ser. Amar a Dios con todo el ser. Ya dijimos lo que es el ser, ¿cierto? Bueno, para que esto se dé, para cumplir el primer mandamiento, si cumplimos el primer mandamiento, los cumplimos todos. Los cumplimos todos, ¿no? Porque si cumplimos el primero, estamos amando a Dios, ¿no? Mire, si cumplimos el primer mandamiento, aquí está muy clarito. A ver, si cumplimos el primer mandamiento, ¿dónde está? Se perdió. A ver. Bueno, si cumplimos el primer mandamiento, es como dice acá, dice: el primer mandamiento nos ordena amar a Dios sobre todas las cosas y a las criaturas por Él y a causa de Él. O sea, si nosotros amamos a las criaturas y no conservamos esta norma, ¿no?, por Él y a causa de Él, de Cristo, pues los masones hacen lo mismo. Los masones aman. Los masones aman. Los masones son muy filántropos, pero no lo hacen por Cristo y en Cristo. Lo hacen por Cristo y a causa de Cristo. No, el amor tiene que ser completo como Dios lo manda. Aquí lo dice muy claro.
Aquí lo dice supremamente claro y voy a repetirlo. El primer mandamiento nos ordena amar a Dios sobre todas las cosas y a las criaturas por Él y a causa de Él, ¿no? Si es solo amor humano, y Cristo no aparece por ningún lado, no, eso no. Eso no es nada, eso no es nada, eso no es nada. Eso no es nada, no tiene ningún valor ante Dios. No tiene ningún valor porque los masones hacen lo mismo. Y la masonería es enemiga de la iglesia. La masonería es enemiga de la iglesia. Es lo contrario a la fe católica, ¿no? Hay más de 200 documentos de la iglesia que condenan a la masonería. Entonces, mire, para poder amar a Dios sobre todas las cosas, el catecismo de la iglesia católica, la sana doctrina de la iglesia católica, nos dice que para poder amar a Dios sobre todas las cosas, hay que tener mucho cuidado de no pecar contra las tres virtudes teologales. O sea, se llaman virtudes teologales porque vienen de Dios. La fe es un don que viene de Dios, la esperanza es un don que viene de Dios, la caridad es un don que viene de Dios. Fe, esperanza y caridad vienen de Dios, no son virtudes humanas, son virtudes divinas. Entonces, si no pecamos contra esas tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, estamos amando a Dios sobre todas las cosas. Entonces, mire, numeral 2087. Vamos al numeral 2087. Dice, nuestra vida moral tiene su fuente en la fe en Dios que nos revela su amor. San Pablo habla de la obediencia de la fe en Romanos 1:5. ¿Y qué es la obediencia de la fe según el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 143? Vamos a leerlo, numeral 143. Ya lo hemos leído, pero vamos, aquí nos pide que lo leamos. Dice, numeral 143, dice, por la fe, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. O sea, pone esas potencias en orden a Dios, ¿no? Con todo su ser, ya vimos lo que es el ser, ¿cierto? Con todo su ser, el hombre da su asentimiento a Dios que revela. La Sagrada Escritura llama obediencia de la fe a esta respuesta del hombre a Dios que revela. Qué claro es esto, ¿no? Entonces volvamos al numeral 2087. Nuestra vida moral tiene su fuente en la fe en Dios que nos revela su amor. San Pablo habla de la obediencia de la fe, ya lo vimos, ¿no? Como de la primera obligación, ¿no? O sea, la primera obligación es la obediencia de la fe. La obediencia de la fe es someter la inteligencia y la voluntad a Dios, ¿no? Hoy en día eso no se da. Hoy en día no se da. Hoy en día no se da ni en muchos laicos ni en muchos sacerdotes y obispos, ¿no? Porque si bien es cierto que hay muchos sacerdotes y obispos y muchos laicos que son obedientes a la fe, también es cierto que hay muchos laicos, sacerdotes y obispos que no son obedientes a la fe porque predican otra cosa, no predican a Cristo, ¿no? Predican otra cosa y predican en contra de la sana doctrina de la Iglesia Católica, ¿no? Verbo y Gracia, hay sacerdotes y obispos que dicen que los actos homosexuales no son intrínsecamente desordenados, que no son perversos, que no son malos, ¿no? Y que la Iglesia tiene que bendecir estas uniones y que la Iglesia tiene que aceptar a los homosexuales, ¿no? Con sus actos intrínsecamente desordenados, según la sana doctrina de la Iglesia Católica, apoyan las Sagradas Escrituras. Entonces, ahí no están, son desobedientes de la fe. Son desobedientes de la fe. Y así en otros temas. Dice, o sea, San Pablo habla de la obediencia de la fe, Romanos 1:5, como de la primera obligación. Hace ver en el desconocimiento de Dios el principio y la explicación de todas las desviaciones morales. Nuestro deber para con Dios es creer en Él y dar testimonio de Él. Entonces vamos a ver los pecados contra la fe. Dice, el primer mandamiento nos pide que alimentemos y guardemos con prudencia y vigilancia nuestra fe y que rechacemos todo lo que se pone a ella. Hay diversas maneras de pecar contra la fe. La duda voluntaria respecto a la fe
descuida o rechaza tener por verdadero lo que Dios ha revelado y la Iglesia propone creer. La duda involuntaria designa la vacilación en creer, la dificultad de superar las objeciones con respecto a la fe o también la ansiedad suscitada por la oscuridad de ésta. Si la duda se fomenta deliberadamente, puede conducir a la ceguera espiritual, ¿no? Lo que le pasó al ciego de hace 8 días en el Evangelio. Repitamos, la duda voluntaria respecto a la fe descuida o rechaza tener por verdadero lo que Dios ha revelado y la Iglesia propone creer. La duda involuntaria designa la vacilación en creer, la dificultad de superar las objeciones con respecto a la fe o también la ansiedad suscitada por la oscuridad de ésta. Si la duda se fomenta deliberadamente, puede conducir a la ceguera espiritual, ¿no? Sigamos con los pecados contra la fe. La incredulidad es el menosprecio de la verdad revelada o el rechazo voluntario de prestarle asentimiento. Se llama herejía a la negación pertinaz, después de recibido el bautismo, de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma. Apostasía es el rechazo total de la fe cristiana. Cisma, el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la Iglesia a él sometidos, ¿no? Bueno, vamos a ver los pecados respecto al cisma o rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la Iglesia a él sometidos. Pues la obediencia de la fe, ¿no?, es someter nuestra inteligencia y nuestra voluntad a Dios, ¿no? Pero si en un momento dado, un obispo o un papa dice algo que vaya en contra de la verdad revelada, pues no estamos obligados a creer, a seguir, a obedecer. Repito, si en un momento dado un papa, un obispo, un sacerdote, un laico, cualquier persona, ¿no?, en este caso un papa o un obispo, ¿no?, que son pues nuestros pastores, dicen algo que vaya en contra del Evangelio, no estamos obligados a seguirlo, porque para ello está el numeral 2242 y vale la pena darle un repasito a ese numeral. Se puede aplicar perfectamente a toda autoridad, incluyendo la eclesiástica. Dice 2242, el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, dice: el ciudadano tiene obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio, ¿no? El rechazo de la obediencia a las autoridades civiles, cuando sus exigencias son contrarias a las de la recta conciencia, tiene su justificación en la distinción entre el servicio de Dios y el servicio de la comunidad política. Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22:21. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Bueno, digo esto porque como hoy en día hay obispos diciendo cosas contrarias a la sana doctrina de la Iglesia Católica, ¿no? Incluso cosas contrarias a la verdad revelada, ¿no? Porque hoy en día se predica, por ejemplo, que Cristo no resucitó, que el cuerpo de Cristo no resucitó, que el cadáver que sepultaron no resucitó, ¿no? Y es una verdad de fe que ese cadáver que bajaron de la cruz, resucitó de entre los muertos, ¿sí ve? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Para eso está el catecismo como una guía, como una brújula, para estar siempre adheridos a la Iglesia, a la verdadera Iglesia, a la Iglesia fiel a Cristo, ¿no?, a la sana doctrina de la Iglesia Católica,
las Sagradas Escrituras, a la tradición apostólica y al magisterio de la Iglesia, ¿no? Si nos aferramos a estas tres fuentes de la revelación, vamos por buen camino y nadie nos va a confundir. Bien, vamos contra la esperanza, con los pecados que se cometen contra la esperanza, dice. Cuando Dios se revela y llama al hombre, éste no puede responder plenamente al amor divino por sus propias fuerzas. Debe esperar que Dios le dé la capacidad de devolverle el amor y de obrar conforme a los mandamientos de la caridad. La esperanza es aguardar confiadamente la bendición divina y la bienaventurada visión de Dios. Es también el temor de ofender el amor de Dios y de provocar su castigo. El primer mandamiento se refiere también a los pecados contra la esperanza, que son la desesperación y la presunción. Oiga pues, por la desesperación el hombre deja de esperar de Dios su salvación personal, el auxilio para llegar a ella o el perdón de sus pecados. Se opone a la bondad de Dios, a su justicia, porque el Señor es fiel a sus promesas y a su misericordia. Bueno, vamos al segundo pecado, que es la presunción, numeral 2092. Dice, hay dos clases de presunción. O bien el hombre presume de sus capacidades, esperando poder salvarse sin la ayuda de lo alto, o bien presume de la omnipotencia de la misericordia divina, esperando obtener su perdón sin conversión y la gloria sin méritos. Es muy claro, es muy claro. Esa misericorditis aguda, misericorditis quiere decir una inflamación de la misericordia, o sea, una misericordia enfermiza, no una verdadera misericordia, una falsa misericordia. Esa misericorditis ahorita que nos lleva a la herejía del universalismo. La herejía del universalismo es que todos nos vamos a salvar. Todos, nadie se va a condenar. Entonces el evangelio de las vírgenes necias y las vírgenes prudentes, ¿dónde queda? El evangelio de las ovejas y las cabras, ¿dónde queda? El evangelio del trigo y la cizaña. El evangelio de los peces buenos y los peces malos. El evangelio del que sacaron de la fiesta, del banquete, porque no tenía traje de bodas. ¿No? Entonces presumir de Dios es presumir que yo me puedo salvar sin la necesidad de Dios. ¿No? Así piensan los masones. Los masones piensan que ellos se salvan por el conocimiento y que tienen asegurado ya pues, es decir, un mejor destino que nosotros, ¿no? Y así pensaban los gnósticos. Bien. Y la otra forma de presumir de Dios es presumir de su omnipotencia, ¿no? Que así yo nunca haga nada por convertirme, pues igual Dios me va a salvar. O me va a dar la gloria así no haga méritos. Eso es presumir de la misericordia de Dios, ¿sí? Eso es presumir de Dios, ¿no? Como hace James Martin, este sacerdote jesuita en Estados Unidos, ¿no? No, Dios los hizo así, Dios los quiere así, no, sigan pecando, ustedes sigan en su cuento que aquí no va a pasar nada, sigan en su cuento que tienen el cielo ganado. No, los está llevando a que vivan en pecado de presunción, ¿sí? Qué mal tan grande, qué mal tan grande le está haciendo este pastor, ¿no? Esos son los falsos pastores. Esos son los falsos pastores los que llevan el rebaño a la perdición. Sí, porque es que llevar un rebaño a un pecado, a que iban en un pecado, eso es llevarlo a la perdición, ¿no? Es tan clara la sana doctrina de la Iglesia Católica. Voy a repetirlo. Segunda forma de pecado de presunción. O bien presume el hombre de la omnipotencia de la misericordia divina, esperando obtener su perdón sin conversión y la gloria sin méritos. Claro, en el Evangelio está muy claro cuando Dios perdona a la adúltera. Yo no te perdono. ¿Ve qué? Yo no te condeno. Ves que nadie te condena, yo tampoco te condena, pero vete y no peques más. ¿No? Vamos a la caridad. La fe en el amor de Dios encierra la llamada y la obligación de responder a la caridad divina mediante un amor sincero. El primer mandamiento nos ordena amar a Dios sobre todas las cosas y a las criaturas por Él y a causa de Él.
2094 dice, numeral 2094 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, todo esto está seguido, es muy fácil consultarlo. Dice, se puede pecar de diversas maneras contra el amor de Dios. Se puede pecar de diversas maneras contra el amor de Dios. La indiferencia, ¿no? ¿Qué es la indiferencia? La indiferencia descuida o rechaza la consideración de la caridad divina, desprecia su acción preveniente y niega su fuerza, ¿no? La ingratitud omite o se niega a reconocer la caridad divina y devolverle amor por amor, ¿no? Esto es muy común verlo en nosotros, a veces o muchas veces. Es que yo hice, es que yo sí sé, es que yo sí soy esto y lo otro. No, Señor, nosotros somos nada. Somos nada, Dios es todo. Es Dios el que hace todo en nosotros, ¿no? Nosotros somos siervos inútiles. Nosotros tenemos que hacer y no dejar de hacer. Tenemos que hacer siempre. Y el éxito lo tienes Dios. Y Dios verá si nos los da o no nos los da. Porque es Dios quien da la pobreza y la riqueza. Es Dios quien da la humillación y la exaltación. Es Dios quien da el triunfo o la derrota, ¿no? Porque Dios sabe en qué momento de nuestras vidas nos conviene una derrota. Dios sabe en qué momento de nuestras vidas nos conviene una pobreza. Dios sabe en qué momento de nuestras vidas nos conviene una enfermedad o nos conviene la salud, ¿sí? Entonces, no hay que negarle los méritos a Dios. Todo ocurre para bien de los que ama a Dios. Eso es lo que hay que entender, ¿cierto? Repito, la indiferencia descuida o rechaza la consideración de la caridad divina, desprecia su acción preveniente y niega su fuerza. La ingratitud omite o se niega a reconocer la caridad divina y devolver amor por amor. La tibieza es una vacilación o negligencia en responder al amor divino. Puede implicar la negación a entregarse al movimiento de la caridad. La asedía o pereza espiritual llega a rechazar el gozo que viene de Dios y a sentir horror por el bien divino. El odio a Dios tiene su origen en el orgullo. Se opone al amor de Dios, cuya bondad niega y lo maldice, porque condena el pecado e inflige penas. Bueno, ahí están los tres pecados contra la fe, la esperanza y la caridad, que son los que no nos dejan amar a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Que es el mandamiento del cual se ocupa el Evangelio el próximo domingo, ¿no? Pidámosle al Señor que nos dé esa gracia grande, ¿no? De tener la fe de María, para creer como ella creyó. María sometió su inteligencia y su voluntad a Dios, una obediencia de la fe perfecta. Entonces, que nos dé la fe de María para creer como ella creyó, que nos dé la esperanza de María para esperar como ella esperó. Una esperanza, una espera perfecta. Que nos dé la caridad de María para amarte, oh Dios, como María te amó. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No olvidemos nuestra antífona: protégeme, Señor, que me refugio en ti, ¿no? Dicen que la pandemia sigue, que la pandemia se va, que la pandemia se ha ido, que la pandemia volvió, que salió una nueva variante, que estas, que las otras, todo el día es pandemia por aquí, pandemia por allá. Pues, a ver, que se sigan pues las indicaciones que dan las autoridades civiles, pero no prescindamos, no, yo insisto mucho en esto, no prescindamos de lo que realmente puede protegernos de cualquier pandemia, no, la Eucaristía, no, porque la Eucaristía fortalece en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. La Eucaristía fortalece en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, y nos da esa gracia grande de tener nuestras potencias divinas, es decir, memoria, intelecto y voluntad,
en orden al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, a través de la Eucaristía que se abren esos caminos reales entre Dios y su criatura, ¿no? Para estar yendo y viniendo cuantas veces nos plazca, ¿no? Pero hay que creer que Jesucristo está en la Eucaristía, hay que creer que está en la Eucaristía. Si creemos que Jesucristo está en la Eucaristía, confiamos en que es la Eucaristía la que nos va a mantener libres de todo mal y peligro, ¿no? Saludos a sus familias, Dios los bendiga.